Pues continuemos con la estantería. Y aquí, a la derecha de American Gods y de la ladrona de libros, de los que ya hablé en un vídeo anterior de esta sección, pues nos encontramos en un pequeño rincón algunos de mis libros favoritos. Aquí podemos empezar con 5 horas con Mario, una obra de teatro de Miguel Delibes que yo creo que es bastante interesante, la verdad. Muestra un poco la España conservadora, cómo eran los matrimonios por aquel entonces, pero todo narrado en un monólogo protagonizado por Carmen, su esposa, que yo creo que resulta bastante interesante y muy bien escrito. Además, me parece que se expresa muy bien y eso siempre suma puntos. Después tenemos Crimen y Castigo, un clásico de Dostoyevsky, que leí hace no mucho por primera vez, de hecho, y bueno, es bastante conocido, ¿no?, por sus reflexiones sobre el crimen, la maldad, etc. Un retrato psicológico de un asesino también bastante interesante. Luego está Requiem por un campesino español, un buen retrato de la vida en los pueblos españoles y de la represión que trajo consigo la guerra civil, el lanzamiento del fascismo, vamos. Este se lee rápidamente y yo creo que es también bastante recomendable, así que bueno, una lectura rapidita recomendable. Luego tenemos Rebelión en la granja, de George Orwell, a quien ya dediqué un vídeo, por cierto. Otra obra también muy conocida, es a menudo considerada como una crítica al comunismo en general y a las revoluciones en general, no sé muy bien por qué, cuando durante toda la novela se habla bastante mal de los capitalistas, que aparecen representados en forma de humanos y se les trata de explotadores, y lo que muestra es una revolución que sale mal y se vuelve muy autoritaria y en la que el líder de la revolución termina siendo igual de malo que los capitalistas. Pero eso no me parece a mí un libro contra el comunismo en general ni contra las revoluciones en general, la verdad, en absoluto. Luego tenemos Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que me parece quizá el mejor exponente de la novela gótica. Es una novela muy revolucionaria para su época en muchos aspectos, excelentemente escrita, un clásico también de la literatura de vampiros, del terror sobrenatural, y probablemente podría ponerla entre mis 5 novelas favoritas, así que muy recomendable Carmilla, sí. Luego tenemos Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que viene a ser básicamente una de las distopías por excelencia, ¿no? Junto a 1984 de George Orwell y quizá también junto a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pues vendría a ser una de las distopías más representativas, una de las novelas más representativas de este género y una aproximación bastante interesante a cómo se puede controlar a la sociedad, no mediante una represión violenta, sino mediante jugar con su felicidad y también con sustancias químicas. Es el caso del Soma, que juega un papel muy importante en la novela, y bueno, Aldous Huxley mismamente solía experimentar con drogas y sabía de lo que hablaba, y ofrece una perspectiva bastante interesante también y un mundo bastante bien construido que creo que conviene conocer solo para ver lo que puede llegar a pasar con la historia de la humanidad. Luego tenemos El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Es una novela lenta, bastante lenta, pero muy bien escrita. O sea, no es una novela en la que haya muchos acontecimientos. Más bien se puede pasar páginas y páginas describiendo un armario o describiendo a una persona, pero es que realmente es un ejercicio de estilo interesantísimo. O sea, Oscar Wilde escribía también realmente bien y por ese motivo y por las reflexiones que plantea sobre la belleza, sobre la juventud, etcétera, pues El retrato de Dorian Gray me parece también una novela muy interesante, de las mejores también que he leído. Y por último en este rincón tenemos El diario de Ana Frank, también conocidísimo, también un clásico. No creo que haya mucho más que pueda decir sobre este libro que nos haya dicho ya, pues por eso, por lo conocido que es. Contiene unas reflexiones antifascistas interesantísimas. Contiene también una visión muy humana de la preadolescencia y de los cambios que ello implica y de las relaciones familiares y las relaciones de amistad, de amor, etcétera.
Entonces también me parece muy interesante por su dimensión humana. Creo que ese es uno de los motivos por el que ha alcanzado tanto éxito. Porque no es solo un alegato antifascista brutal, que también, sino que explora muy bien la condición humana y las circunstancias de una chavala de 13 años. En este otro lado lo que vamos a encontrar son principalmente cómics del universo ABC, las siglas de America's Best Comics, que creó Alan Moore a finales de los años 90 y principios de los 2000. Y entre estos también se encuentran algunas auténticas obras maestras. De izquierda a derecha podemos empezar con Top Ten, que es básicamente la vida de una comisaría de policía en una ciudad en la que todo el mundo tiene superpoderes, haciendo de esta forma una mezcla del género de superhéroes y del género policíaco que da lugar a un mundo bastante curioso, también con bastante sentido del humor, pero con tramas interesantes que se estiran a lo largo de los números y que yo creo que resultan muy interesantes, sí. La idea de enfrentarse a un acosador sexual invisible o un accidente de tráfico incluyendo teleportación o ese tipo de cosas con las que tiene que lidiar la policía de una ciudad en la que todo el mundo tiene superpoderes, pues creo que dan bastante juego y dieron lugar a una buena obra, a la que habría que sumar su precuela, que va después, también escrita por Alan Moore, que es Top Ten de 49ers, narrando un poco la primera época de la ciudad, allá por 1949, que es cuando fue fundada. Y luego tenemos una secuela, que es Top Ten más allá del último distrito, que ya no está escrita por Alan Moore y que es bastante floja. De hecho, yo creo que en lo que a calidad se refiere, para qué engañarnos, no me gustó mucho, me pareció que reciclaba demasiados conceptos y los hacía menos interesantes por abusar de ellos, y creo que por lo que la calidad se refiere no merecería estar en mi estantería, pero bueno, ya que tengo aquí todos los cómics de ABC, pues por completismo también encajaba este, aunque sea bastante flojo. Y luego está Smax el Bárbaro, también escrito por Alan Moore, spin-off de Top Ten, y que en este caso es una parodia de la fantasía heroica que yo creo que resulta divertidísima. Sí, la verdad es un cómic principalmente de humor, es una sátira de la fantasía heroica, parodia un poco los estereotipos del género, añade nuevos conceptos interesantes y creo que lo hace muy bien. Luego va Promethea, probablemente mi obra de cómic favorita. Es un poco difícil de explicar de qué va. Es como una especie de manual a la magia, tal y como la concibe Alan Moore, y a su concepción del universo, de la ficción, de la realidad, de la vida, de la muerte y de muchas cosas, vamos. La premisa es una niña egipcia que se reencarna cuando se la vuelve a imaginar, o sea, cuando se escribe un poema sobre ella o se dibuja sobre ella, pues vuelve a aparecer teniendo ciertas habilidades sobrenaturales porque es una especie de avatar de la imaginación humana, pero bueno, que a partir de ese concepto lo que desarrolla Moore es totalmente distinto y una explicación y una iniciación, por ejemplo, a través de todo el sistema de la cábala judía. Los tomos 3 o 4 prácticamente en su totalidad se dedican a explorar la concepción del universo que hay en la cábala judía. También mete de por medio tarot, muchos otros conceptos de magia y lo que viene a ser la visión de Alan Moore de estos asuntos, vamos. Y yo creo que es absolutamente recomendable. Quizá no es lo más fácil de leer que hay, pero absolutamente recomendable. Después va Tom Strong. La idea era jugar con los estereotipos del héroe pulp, de lo que serían los superhéroes cuando aún no existían los superhéroes, ¿no? Cuando eran una especie de aventureros con pistola de garfios y cosas así, allá por los años 30 del siglo XX, pues tomar este concepto e imaginar qué hubiera pasado si se hubiera desarrollado tal y como se desarrollaron los superhéroes hasta llegar a la década de los 2000. O sea, por explicarlo un poco de forma rápida, pues viene a ser una mezcla del héroe pulp, pero con aventuras que se extienden a lo largo de las décadas y forma una familia y tal, pues como podrían hacer los Cuatro Fantásticos o la Liga de la Justicia o los Vengadores. Un poco mezclar estos conceptos. La mayor parte de la serie está escrita por Alan Moore,
Después la abandonó y dejó jugar con Tom Strong a otros escritores también bastante interesantes, a otros autores bastante interesantes como Michael Moorcock, Brubaker, que también escribieron historias bastante buenas, allá por los tomos 5 y 6 sobre todo. Después Moore volvió para concluir la serie, para hacer un número final que también me parece muy bueno y que se mezcla un poco con los eventos de Promethea. Recordemos que estos cómics transcurren en el mismo universo. Y luego, eso sí, tenemos una miniserie. El tomo 7 es una miniserie que en este caso sí que me parece bastante mala. La verdad, pero mala de verdad, o sea, y el motivo por el que está aquí, pues una vez más es por completismo, ¿no? No voy a tener 6 tomos de Tom Strong en una estantería y el 7º tomo por ahí en otro lado apartado, pues quedaría un poco desordenado. Así que está este 7º tomo en la estantería, pero con cierto pesar por mi parte, porque de verdad que es malo, ¿eh? Y de verdad que ese no lo recomiendo. Bueno, creo que tiene también Los 1000 mundos de Tesla Strong, que es un especial que sí es interesante, pero lo que es la miniserie, la que sacaron después y que está en ese tomo, joder, esa me parece mala. No hay otra forma de definirla. Y luego los 2 tomos de Terrific Tales, ahí con lomo naranja, pues son un spin-off de Tom Strong bastante más experimental. En el lomo solo aparece el nombre de Alan Moore, pero realmente dejó sitio a muchos otros autores, a Steve Moore y a unos cuantos más, para que narrasen sus propias historias. Los tomos de Terrific Tales están compuestos por números de 24 páginas que a su vez se componen normalmente de 3 historias de 8 páginas. Una del joven Tom Strong, otra de Tom Strong adulto pero muy experimental, donde Moore innova a tope, y otra de Johnny Future, escrita por Steve Moore, otra heroína del universo ABC. Luego van los 3 tomos de Tomorrow Stories. Esto es bastante experimental también. Aquí tenemos a distintos personajes como Jack B. Quick, Splash Brannigan, Grayshirt, Cobweb y First American y US Angel, que cada uno tiene su propio género. Y aquí hay pues lo mismo un homenaje a Will Eisner, como es el caso de Grayshirt, que una sátira política, que cómics absolutamente experimentales, que cómics de humor sobre ciencia, bueno, un poco de todo. Es una mezcla curiosa. El tercer tomo de Tomorrow Stories en España también recopila el de esta edición algunos especiales del universo ABC que incluyen historias también de Tom Strong, de Promethea y de Top Ten. Así que ese tercer tomo termina siendo una mezcla todavía más loca, pero eso, algunas de las historias muy recomendables, otras no tanto, pero en general muy bien. Luego, el tomo de Grayshirt no es de Alan Moore, se ocupó principalmente Rick Bates de él, pero hizo algo interesantísimo con el personaje de Grayshirt, que como digo salía de Tomorrow Stories, pues le dio una vuelta de tuerca y creó una historia interesantísima, salpicada además de cositas también o experimentales, una vez más. Estoy repitiendo mucho estas palabras, pero es que todo esto de Terrific Tales, Tomorrow Stories, Grayshirt y demás es que rompe totalmente el género y se dedica a hacer cosas con el cómic que nunca se habían hecho antes, así que creo que está justificado que diga todo el rato la palabra experimental porque de verdad lo es. Y eso, aunque en el tomo de Grayshirt no participa Alan Moore, pues me parece que mantiene un nivel buenísimo y también muy recomendable. Y por último, Terra Obscura, que es un spin-off de Tom Strong, también, una vez más. Tampoco está escrito por Alan Moore, más allá de algunos apuntes básicos, pero principalmente no está desarrollado por Alan Moore y son cómics de superhéroes, pues decentes. Estos me parecen por encima de la calidad de Top Ten más allá del último distrito o de la miniserie esa de Tom Strong, pero tampoco me parecen para tirar cohetes, la verdad. Pero eso, quería tener en esta balda todo lo del universo ABC, así que los cómics de Terra Oscura también los tengo que tener aquí. Y luego, entre todo lo del universo ABC y Sandman, también hay que mencionarlo, está Wanted. Se busca, de Mark Millar, que también supone una innovación curiosa
al mundo de los superhéroes, al género de los superhéroes, partiendo de la premisa de que los superhéroes existieron, pero perdieron. Y el mundo, tal y como lo conocemos ahora, está dominado por supervillanos. Entonces, es extraño, es un cómic sobre supervillanos, más que sobre superhéroes, pero que sirve para crear un género interesante y darle un enfoque interesante. Hay una película, hay una adaptación a cine de Wanted, aunque realmente no se parece mucho al cómic, la verdad. Y ya por ir cerrando el vídeo, vamos con dos obras de Robert Kirkman, sus dos obras más conocidas probablemente. A la izquierda tenemos Invencible. Es una reconstrucción de los superhéroes, asumiendo muchos de los tópicos que ya existen sobre ellos y jugando con ellos, pero a la vez innovando muchísimo en muchos otros aspectos. Realmente me parece uno de los cómics más frescos de superhéroes que se han hecho en muchas décadas. O sea, es muy original, está muy bien escrito, muy bien pensado, tiene tramas que están pensadas desde el principio y que se van desarrollando muy poco a poco y muy bien escritas, y la verdad es que da gusto leerlo. Ahora se ha hecho una obra un poco más conocida porque hay una adaptación a televisión que capta buena parte de su estilo y juega también con ello, y es una adaptación relativamente fiel al cómic, sí, no se diferencia mucho y creo que capta bien lo que viene a ser Invencible y las tramas principales, así que bueno, la serie supongo que también es recomendable. Yo no la he visto porque como ya conozco la historia del cómic, pues no me llamó tanto la atención, pero eso, lo que es el cómic, desde luego, sí es recomendable. Totalmente. Y luego están Los Muertos Vivientes, de Walking Dead, que es su obra más conocida, todavía más que Invencible, y que además tiene una adaptación a televisión desde hace ya unos pocos años, que se ha hecho bastante más famosa, ¿no? Y la premisa es sencilla, es una historia sobre zombies. Pero la idea de Kirkman surgió cuando dijo: hey, todas las películas de zombies se acaban en el momento más emocionante. ¿Cómo sería una película de zombies que durara mucho? Pues eso viene a ser The Walking Dead, una película de zombies que dura mucho, que está excelentemente escrita y que tiene una cantidad de giros argumentales que, bueno, amenizan mucho la lectura, la hacen muy entretenida y muy imprevisible, ¿no? Aquí, desde luego, no te puedes encariñar con ningún personaje porque en el momento menos pensado, sea quien sea, se lo puede comer un zombie o le puede pegar un tiro otro humano, que también es un aspecto que se refleja muy bien en estos cómics, ¿no? Como a veces los zombies terminan siendo prácticamente un elemento decorativo porque la amenaza real son otros humanos que están compitiendo por recursos o que quieren tener más autoridad, etc. Y con esto termina esta entrega de la estantería, ya seguiremos explorándola en futuros vídeos. Mientras tanto, si queréis, pues podéis ver otros vídeos de mi canal, que hay muchos sobre muchas temáticas. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.